¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hola a todas y a todos. Hoy vengo con un video sobre un personaje muy conocido de Argentina, no necesariamente esta vez de internet, aunque sí tiene mucho revuelo en internet por sus memes, por sus tweets, por todo. Vamos a hablar de la icónica Moria Kazan. Primero en este video vamos a contarle un poco de la historia de Moria Kazan y después vamos a entrar un poco más en todos los quilombos que tuvo en la tele, porque ella es muy reconocida también por haber tenido esos quilombos, y vamos a hablar un poco de su trayectoria con su carrera y con absolutamente todo. Así que empecemos con el video. Los recuerdos de la infancia míos son todos maravillosos, porque tuve una infancia fantástica, única hija que nunca extrañó el tener hermanos, con un papá y una mamá maravillosos. Ana María Casanova nació el 16 de agosto de 1946 en el barrio de Belgrano, hija de Rosa Fraga, que era ama de casa, y de Juan Casanova, que era un artista relativamente frustrado que terminó dejando ese sueño para trabajar en el ejército y mantener a su familia. A Ana María le empezaron a decir Moria desde que era muy chiquita, ya sus papás se lo decían, entonces el apodo lo tuvo desde siempre. Moria es una persona que es bastante nostálgica sobre su infancia, casi siempre recuerda las mismas dos anécdotas. Mi abuela preparaba el tuco y me acuerdo que yo mojaba el pancito que tenía olorcito a laurel, a tomillo, a albahaca, y bueno, ese olor del tuco de mi abuela nunca más. El recuerdo así más fuerte que tengo es en un verano en Mar del Plata. La primera vez que conocí Mar del Plata, mi papá era un hombre muy grande, más de 1,95 m, y era un gran nadador. Entonces yo lo acompañaba, íbamos también muy temprano a la playa y él nadaba como 2 horas. Y al salir la primera vez que fui a Mar del Plata, me metí en el mar con él y me abrazó y una ola nos cubrió. Y bueno, esa sensación creo que tiene que ver con tocar el cielo con las manos, porque lo que yo sentí cubierta por una ola, abrazada a mi papá, creo que eso es una sensación única que todavía la recuerdo como algo así de las sensaciones de mi niñez más fijas en mí, el olor del tuco de mi abuela y el abrazo metida en el mar con mi papá. Por lo que dije recién, notarán que Moria era una persona que quería muchísimo a su papá. Su papá fue quien la presentó a la ópera, quien la llevó a los primeros shows que vio de ballet, donde ella dijo, esto es lo que yo quiero ser bailarina. Y también Moria contaba mucho de que el papá dejaba sonando música clásica todo el día. Moria se crió escuchando música clásica. Su mamá, por otro lado, había trabajado de actriz vocacional y de profesora de labores. La mayoría de los que hablan de la mamá de Moria la describen como alguien también muy llamativa, muy linda. La mamá de Moria era muy puntillosa en que esté siempre tan linda. Pero para Moria ella no era su mayor referente. Su mayor referente casi siempre fueron los hombres, dicho por ella misma. No la observaba demasiado a mi mamá como un modelo femenino, como una característica. Yo siempre fui de observar más a los hombres. Algo que también se mencionaba mucho, por el contrario de los que algunos piensan, los papás de Moria eran bastante liberales con respecto al pensamiento, y también Moria era muy consentida porque, bueno, era hija única. Ella se crió en José Ingenieros en Buenos Aires y desde muy chica practicaba todo: piano, inglés, danza, que lo que le llamaba la atención no era bailar en sí, a ella le gustaba la dramatización que le daba al baile. También Moria se recibió de profesora de piano, que esta info capaz no es sorprendente para algunos, pero para mí fue sorprendente porque Moria tiene cero el estilo clásico, y sorprende mucho que ella toda su infancia, casi toda su vida, haya estado tan conectada a la música clásica, al ballet, al piano, cuando después las cosas que hizo no fueron mucho que ver, solo el baile y el show. Todos describían a Moria como una chica muy inteligente, muy estudiosa, le iba muy bien en el colegio, pero a los 8 años descubrió otra pasión que iba a recorrer toda su vida, que fueron los hombres. A los 8 años Moria tuvo su primer noviecito, que esto es un dato random. El noviecito de los 8 años de Moria salió una vez en una entrevista a hablar sobre Moria, y la verdad que fue bastante raro cuando lo vi, me pareció un poquito turbio. Miren el video. Yo fui el primer novio de Moria Kazan. Se sentaba atrás de mi banco y me hacía cosquillita con el lápiz acá atrás de la oreja y me mandaba cartitas
diciendo que quería vivir conmigo toda la vida, cosa que no cumplió, pero a los 8 años lo decía. Iba con el recreo, a veces nos estábamos jugando y con alguna desatención de la maestra nos dábamos algún besito, pero un día la maestra nos agarró y nos llevó a la dirección y ahí me parece que se terminó el noviazgo porque o ella se asustó y yo también, 8 años. Pero bueno, como dijo él, terminaron separándose porque la maestra los encontró y la maestra no quería que Moria se desconcentraba porque era muy buena alumna. Entonces le dijo, pero ¿qué pasó también en esta época? Muy poco tiempo después, Moria esto lo contó recién cuando sacó su autobiografía, pero se describe de su infancia. A Moria la abusó sexualmente su abuelo cuando tenía tan solo 9 años. Nunca fue de acceso carnal, o sea, nunca tuvieron relaciones sexuales, pero sí hubieron toqueteos y cosas que la verdad que a ella la dejaron bastante traumada para después. De todas formas, ella dice que esto ya lo superó, pero sí lo cuenta como que en ese momento a ella le causaba una especie de rechazo con placer y que eso la confundía mucho porque se había vuelto muy dependiente. También contó que esta interacción tan turbia duró hasta los 12 años. Disfrute. Estaba tu abuelo. Estaba mi abuelo, más adelante vinieron a vivir a mi casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Y pasó una situación de abuso durante mucho tiempo, o sea, jugábamos a las cartas y esas cosas que pasan en familia, que casi todo el mundo tiene algún problemita en la familia, lamentablemente. Bueno, yo lo sentía como un juego y empezó un manoseo, un toqueteo, cosa que provocó en mí una dependencia casi sexual, sensual, porque me daba asco y goce. O sea, yo sentía asco porque la persona que me iniciaba en algo sin haber penetración, pero es el primer hombre que le vi algo, era mi abuelo, ¿ok? Y entonces jugábamos a las cartas y entrábamos en ese clima y después, obviamente que yo gozaba, pero al mismo tiempo tenía asco, pero al mismo tiempo tenía dependencia y sabía que había una hora que era la hora de la siesta, que yo bajaba a jugar a las cartas. Y bueno, esa fue una situación de abuso que la pude superar, o no lo sé, nunca fui a un psicólogo. Creo que la pude superar porque nunca me pregunté, ni me victimicé, ni tampoco me pregunté por qué me pasó a mí. ¿Por qué no me habría de pasar? ¿Qué sé yo? ¿No? Pero a pesar de todo esto, Moria habla con mucha nostalgia de la etapa de su infancia. Ella cuenta que cuando terminó el colegio primario sufrió muchísimo porque no quería dejar la niñez. Algo que es medio loco porque a esa edad como que no tenés tanto esa conciencia, sino como que decís quiero ser más grande, pero ella no quería dejar la infancia. Y lo que dijo ella que hizo fue olvidar completamente su niñez para no sufrirla tanto en ese momento. La bloqueó. Moria era una persona de clase media. Ella cuenta siempre, no le faltaba nada, tampoco le sobraba nada, pero siempre que ella quería algo, sus papás se lo daban, pero mostrándole el esfuerzo que tenían que hacer para conseguir esas cosas que ella quería. Entonces ella siempre le vio mucho valor a la plata, siempre vio el esfuerzo que tenías que hacer para conseguir la plata. Y con eso, a los 12 años, Moria le planteó a su papá ser profesora de baile. A lo que su papá le dijo, che, tenés 12 años, ni siquiera terminaste la carrera de profesora de baile. Pero bueno, terminó convenciéndolo porque era la nena de papi. Esto es algo que también se habla mucho de que los papás no la apoyaban con el baile y todo eso, pero en realidad sí la apoyaron desde un principio. El papá le puso todas las cosas para que diera las clases de baile. Ella lo cuenta en esta entrevista. Salí con mamá de shopping y vi unas especies de chatitas color amarilla. Dije, ay, me muero por eso. Y no le pude pedir a mi vieja que me lo comprara. Le digo, papá, quiero que me pongas una barra en el... Sacá del auto del garage, quiero que me pongas una barra y espejos acá, que quiero empezar a dar clases. Y dice, pero ¿cómo vas a empezar a dar clases si no estás recibida? No importa, quiero que me hagas una chapa, profesora de danzas clásicas españolas. Te lo pido por favor, te lo pido por favor. Y empecé a trabajar por mi cuenta en mi casa. Así que Moria empezó a dar clases de baile en su garage. Pero ya a los 14 años, ella siempre cuenta que por su adolescencia ella estaba enamorada del amor. No se enamoraba de los chicos, se enamoraba del sentimiento de estar enamorada y que a esa edad también descubrió que le encantaba la clandestinidad que había en el amor. O sea, tener muchos novicitos al mismo tiempo. Que también contaba mucho que ella era una rompecorazones y que había nenes que le iban llorando a la casa, que iban llorando porque no entendían por qué Moria ya no les daba bola. Así que Moria, una rompecorazones desde chica y bastante
morbosa con la infidelidad desde chica. Todo esto porque a Moria, como conté antes, le encantaban las historias dramáticas. Amaba el dramatismo y, según ella, desdramatizarlo. Pero ella nunca tuvo el sueño de ser mamá o esposa. Ella quería ser ella misma, independiente. En la secundaria, Moria era una persona bastante popular, pero que no le gustaba mezclarse mucho con las pibas de su edad porque decía que le parecían medio boludas, pero que igual le encantaba mandar. Como contó que en un viaje de fin de curso ella eligió todo, tipo organizó todo, pero ella no fue. Y acá llegamos a uno de los momentos medio canon de Moria, que es cuando ella acompañó a una amiga suya, a una bruja, porque quería preguntarle sobre un chico, su amiga, y la bruja, mientras ella estaba ahí haciendo las preguntas, no paraba de mirar a Moria. Y en un momento le dice: vos vas a ser una de las personas más famosas de Argentina. Y fue su primera revelación como mística. Pero en esta época, sin haber terminado el secundario, Moria empezó a buscar hombres con plata, a arreglarse y salir a la calle a buscar hombres por plata, cosa que al principio como que le pareció fascinante que pudiera hacer plata con sus atributos, pero después lo terminó dejando de hacer. Se agarraba a tipos con mucha guita, pero después lo terminó dejando de hacer y terminó finalmente el secundario. Moria terminó la secundaria en 1964. ¿Y qué pasa? Toda su familia, no sé si toda su familia, pero la gran parte de su familia eran abogados. Moria tenía un carácter muy fuerte, como podrán ver. Entonces la familia le dijo: Moria, tenés que estudiar abogacía en la UCA. A Moria no le gustaba mucho la idea, la verdad, porque como les dije antes, su pasión iba por otro lado, pero como para hacerle un poco de caso a sus papás, además es verdad que ella era muy inteligente y era muy estudiosa, decidió empezar a estudiar Derecho en la UCA. 2 años duró igual, y a ella no le gustaba la carrera, la verdad. Pero un domingo de 1969, Moria va al Teatro de las Revistas. ¿Qué es el Teatro de las Revistas? Porque yo tampoco tengo idea qué es, tengo 20 años, así que me busqué la definición, porque igual entendí más o menos la explicación que habían dado, pero creo que lo voy a dejar un poco más plasmado. El teatro de revista, o simplemente revista, es un género teatral que combina sketches cómicos, música, baile y a menudo números de vedettes. Es conocido por su espectáculo alegre y variado y fue muy popular en la noche porteña. Básicamente era este tipo de shows de vedettes. Y las vedettes, por su lado, eran mujeres que se mostraban muy sensuales, que bailaban y hacían todo el show. Muy talentosas, pero en lo que se caracterizaban, que algunas las trataban como medio de putas en ese momento, era que se vestían bastante revelador, porque era como la forma de llamar la atención. Pero Moria esa noche había ido al Teatro de las Revistas con un amigo que era amigo de Carlos Petit. ¿Quién era Carlos Petit? Básicamente el que manejaba el director de toda la obra que estaban viendo. Y cuando Carlos la vio, se sorprendió por su porte, por su cuerpo. Todo el mundo hablaba de eso. Moria, por donde iba, no pasaba desapercibida en ninguna época. Y le dijo que se fuera a probar el martes en una audición para esa misma obra porque una de las vedettes se había ido. Ese martes a la mañana, Moria se fue a rendir un parcial de economía política y apenas salió, se fue a probar a la audición, donde le hicieron una audición primero de baile, dándole un par de pasos de danza, de Chaplin y de cosas así, que obviamente Moria lo sacó de taquito porque la mina bailaba de toda la vida. El chabón se deslumbró y le dijo: pasá que te prueben los vestuarios. Y cuando le probaron los vestuarios, todo le quedaba bien. Y le dijeron: bueno, listo, esta misma noche debutás. Moria tuvo 1 hora para hacer todo antes de su debut. Y ella lo contaba, obviamente, muy orgullosa de que lo que los bailarines habían aprendido en 2 meses, ella lo tuvo que aprender en muy pocas horas para hacer su gran debut, que fue increíble de todas formas, y que ella dijo que eso marcó cómo iba a ser todo el resto de su carrera. Ella debutó en el Teatro Nacional en la obra Cuando la abuela no era hippie. Me encantan los nombres de las obras y de las películas en esa época, ahora van a ver por qué lo digo, pero eran muy raras. Pero algo que sí marcó el resto de su carrera de esa noche fue que cuando debutó, en el cartel no entraba Moria Casanova, entonces le pusieron Moria Kazan y ya quedó. Pero obviamente en ese momento Moria llamó mucho la atención, no solo por su porte, no solo por su cuerpo, no solo por su forma de bailar, sino por su actitud. Tenía una actitud muy rebelde, muy fuerte. Esto hizo que la llamaran para un par de sketches donde ella, en uno de estos,
les puso la condición de que iba a ser el sketch si no hacían chistes sobre su culo. Ya para cuando se empezó a ser más reconocida, obviamente Moria dejó completamente la facultad. Un día, afuera del teatro, Moria conoce a Juan Carlos Bojanic. No sé decir el apellido, me lo olvido a cada rato. Empezaron a salir, en 1971 se casaron porque Moria tiene mucho historial de casarse y divorciarse o de dejar a la gente plantada antes de casarse, porque como les dije antes, a Moria no le copaba tanto esa idea en realidad, y se divorciaron al año. Pero en este caso, ¿por qué se habían divorciado al año recién? Resulta que cuando cortaron, Moria salió a contar que Juan era una persona muy celosa y que la había golpeado en 3 ocasiones, lo que obviamente esto ocasionó en que Juan le mandara una demanda por todo lo que dijo en la tele, que terminó perdiendo. Moria, la verdad que a pesar de tener tanta historia con los hombres, sí tuvo una historia muy sufrida con la mayoría de los hombres, a pesar de que ella es bastante resiliente, o sea, no lo habla como algo de me largo a llorar mientras lo digo, pero sí, la verdad que la parió bastante con los hombres. Mi teoría es porque como Moria tenía una personalidad tan fuerte, capaz los hombres se ponían muy inseguros con ella, no se la bancaban y después intentaban reafirmar lo machos que eran haciéndole esas cosas y quedaban como unos pelotudos porque obviamente Moria les pegaba una patada en el orto. En 1972 Moria empezó a estar con un representante de futbolistas que se la llevó a Europa, estuvieron una década entera, estuvieron como 10 años juntos, se la llevó a Europa como un año en el que ella hizo shows en Europa, pero que ella todavía tenía esas ganas de conquistar al público argentino y se volvió para seguir haciendo cosas acá. Y Moria tuvo la buena suerte de que cuando llegó a Buenos Aires, en un error, ella entró al camerín de Sofovich. Sofovich en realidad son 2 hermanos, nunca me acuerdo de los nombres de los 2 Sofovich, la verdad que los nombraban bastante en el Bailando, nada más por eso los reconozco, pero bueno, eran muy importantes en esa época y estaban por hacer una película. Pero esto Moria supuestamente no lo sabía y cuando entró, él le pregunta si era la chica del teatro que le había llamado tanto la atención, a lo que Moria le dice que sí, y él le dice, bueno, si quieres podés venir a probarte para una película que vamos a estar haciendo, vas a tener que hacer una audición de fotografía y un desnudo. Hicieron ambas, ya entendemos cómo funcionaba igual en esa época la industria, tipo el casting sábana era mucho más común de lo que parece, y terminó quedando en la película. Ahí Moria hizo su debut en el cine con la película Los Caballeros de la Mesa Redonda. Su carrera ahí ya explotó y en 1973 los hermanos Sofovich le proponen ser la primera vedette en la revista Frescos y Fresquitas. Sofovich contaba que todas las salas de Moria estaban llenas, salas de 1200 personas siempre estaban llenas. Moria era muy reconocida en el ambiente del teatro ya para ese momento. En simultáneo de que estaba pasando todo esto de la revista, de las obras y de todo, algo que destacó muchísimo a Moria en ese momento, que capaz hoy en día es como más común, pero ahí no, fue que ella hablaba muy abiertamente de sus operaciones estéticas. Que en ese momento ella contó que se había hecho las tetas para el gran final de Frescos y Fresquitas. Marcó una época dentro de la cirugía plástica porque siempre fue considerado un poco tabú para todas las que se operaban y ella fue la primera en decirlo públicamente. Ya había conseguido todo lo que quería con mi cuerpo sin el bisturí y para hacer un final de revista en el 73 de Frescos y Fresquitas, un desnudo, un topless, que decidí mejorar mis pechos y me operé. Igualmente ella aclaró que ella no era insegura con su cuerpo, simplemente quería agregarse algo más, quería ser extravagante. Moria era de las únicas que hablaba sobre sus operaciones estéticas, que en ese momento era bastante tabú. También en esta época conoció a la gran Susana Jiménez. Ellas habían sido un dúo de divas muy marcado de la época porque siempre pasa la morocha con la rubia y Susana en ese momento estaba como en el estrellato subiendo como Moria, pero las dos de un lado muy distinto. Moria tenía una personalidad que te la mandaba a guardar todas, no se guardaba nada, y por otro lado Susana era como más el estereotipo más Marilyn Monroe de hacer como la rubia que es como medio tontis pero que igual es un poquito viva pero que es bastante tontis, más inocentón era el papel de Susana y el de ella era como la contraparte. En esta época junto con Olmedo y Porcel, Susana y Moria hicieron películas que habían sido éxitos totales en las taquillas, que ahora, miren, les voy a leer los títulos que les dije antes que eran bastante raros. Los doctores las prefieren desnudas, El gordo catástrofe, Encuentros cercanos con señoras de cualquier tipo, Expertos en pinchazos,
a los cirujanos se les va la mano. Susana y Moria eran un éxito juntas, pero igualmente ya para esa época se quisieron ir separando para ir creándose sus propias carreras por separado. Igualmente, ya más al final vamos a hablar más sobre Moria y Susana, porque hay cosas muy raras en el medio. ¿Qué pasa? El 23 de agosto de 1977 fallece el papá de Moria. ¿Pero qué había pasado antes? Que fue como lo más raro de todo esto. Moria tuvo una premonición. Una vez sus papás la habían ido a visitar al teatro y mientras ella estaba en el camerín, cuando ellos se fueron, tuvo una premonición de que no iba a volver a ver a su papá. A las 2 semanas su mamá la llama diciéndole que su papá no quería comer. Y a los meses su papá fallece por un cáncer de hígado. Moria siempre fue muy responsable con sus shows, nunca faltaba nada y las únicas 2 veces que faltó a obras en toda su vida fueron cuando falleció el papá y en el entierro de su papá. Moria lo quería muchísimo. Hay una anécdota también que contaban en un documental que le hizo Marley a Moria, que contaba cómo estaba ella en ese momento. Y agarró el dinero así con mucha bronca y desparramó el dinero por arriba de la cama y tiraba todo. ¿De qué me sirve todo esto si no puedo hacer nada por él? ¿De qué me sirve todo esto?, decía, con esa tristeza tan grande que no pudo salvarle la vida al padre porque tenía una enfermedad incurable. Creo que lloré lo necesario, no es que pensé que se me terminaba el mundo. Fue sumamente doloroso, pero no me quedé con esa sensación de vacío. Sentí que siempre están conmigo, o sea, y elegí nuevamente salir adelante solita, ¿no? En 1982, a Moria la convocan para hacer la revista de las elecciones generales. Así como escucharon, la revista de las elecciones generales. Y quién diría que en ese lugar iba a conocer al que después iba a ser el padre de su hija, Mario Castiglione, quien después de estar un tiempo enamorado de Moria, se le metió al camarín y se le confesó y empezaron a tener como una especie de relación, que a todo esto Moria siempre estaba con alguien mientras estaba haciendo estas cosas. Moria nunca estaba realmente sola, así que siempre estaba cagando a alguien, así que tengan en cuenta esto cada vez que les cuento sobre una pareja porque siempre iba a haber otro en paralelo, como que es medio confusa las líneas temporales de las parejas de Moria. Algo muy loco que contaba Moria es que cuando estuvo con Mario Castiglione, que los primeros 6 meses no tuvieron relaciones sexuales y la razón es increíble, me pareció increíble, su fundamento. Las primeras veces que íbamos a hoteles súper clandestinos no me hacía nada, no me tocaba un pelo. Hablábamos de teología y me calentaba tanto, yo decía, este hombre es un genio. Yo tampoco lo seducía, pero íbamos a charlar un telo. Hasta que un día dijo, vos no te aflijás que yo voy a poder. Y un día pudo. Ellos tuvieron una relación bastante seria y él fue el único que la pudo convencer a ella de tener hijos. Moria igual cuenta que fue también el que más le insistió en tener hijos, le había comido mucho la cabeza con el tema de tenés que realizarte como mujer, que ella decía yo ya me realicé como mujer, pero igual como que sentía que tenía que tener un hijo, porque también era algo de la época, ¿no? Pero en esta época igual se podría decir que Moria estaba en su peak y algo que a la gente le había llamado mucho la atención de ella era esto de que ella siendo vedette era muy inteligente, que en esa época obviamente también estaba el estigma de que las minas que se mostraban así no tenían muchos pensamientos. Me daban tapas y tapas de revista de la actualidad como Semana, donde se exponía mi pensamiento como si yo fuera Einstein. Y era rarísimo, porque no era un premio Nobel de literatura, era una mujer que trabajaba con su cuerpo. Y también, por ese lado, en ese momento se ganó mucho al público LGBT. Moria tenía también muchos fanáticos transformistas, travestis, que se vestían de ella y ella se sacaba fotos. Había uno en específico, a ver si me acuerdo el nombre, Raúl Gala, era uno de los más conocidos que se vestía de Moria, que hasta llegó a caer preso varias veces por vestirse de Moria, porque bueno, en esa época también estaba todo muy... Pero bueno, la gente LGBT la quería bastante porque ella también no se cerraba a hablar de esos temas. Más tarde vamos a hablar. En algunos programas ella hasta les dio un espacio a la gente de la comunidad para que contara sus problemas, que, insisto, en esa época era súper conservador el ambiente. Recién se estaba saliendo de una dictadura militar. Para 1983, Moria ya había conseguido su primer programa de televisión, cosa que en ese momento era muy importante porque todas las familias tenían una tele y llegar a la tele era tener el doble de exposición.
Que esto, un poquito de spoiler, también es un poco el por qué Moria nunca llegó al nivel de Susana. Pero ya vamos a entrar en eso, porque igualmente fueron cosas muy distintas. Y esos programas de televisión que hacían en ese momento eran programas de sketches. El de 1983 se llamaba El Club Privado de Moria. Y el de 1985 se llamaba Las Tetras de Moria. En el medio de estos programas, Moria finalmente se casó con Mario Castiglione. Y en 1986, Moria sacó otro programa de sketches que se llamaba Monumental Moria. Al éxito de Monumental Moria, porque la verdad que sí era bastante un éxito en esa época, ella ahí empezó a tener sus primeros roces con su marido porque quería tornar su programa bastante político. Su marido era muy simpatizante de Raúl Alfonsín y en ese momento él hacía bastante campaña, a veces hasta sin darse cuenta terminaba hablando de Alfonsín y a ella no le copaba una mierda que metiera la política en su programa y ahí ya empezaban algunos rocecitos. Pero en ese mismo año, Moria Kazan decidió ser mamá. Y algo muy loco que contaba la gente de esa época que trabajaba con ella es que ella hizo shows de vedette hasta los 7 meses de embarazo. Moria no se podía parar de mover. Igualmente, como les dije antes, Moria era bastante desapegada al tema de tener hijos. Sí la quería tener, porque obviamente no era que no era deseada, pero sí le costaba un poco todo el tema de la responsabilidad que conllevaba un hijo, la responsabilidad de tener un mini vos pegado todo el tiempo que lo tenías que estar cuidando todo el tiempo. Además, ella siempre dijo que ella ya se sentía realizada como mujer antes de ser mamá. Yo quería estar realizada como persona. Yo estaba perfectamente realizada como mujer sin ser mamá. Un fun fact también del embarazo de Sofía Gala, próximamente, había sido que Moria pasó todo el embarazo haciendo todo sola. Se iba a hacer los estudios sola, iba a hacer todo sola, pero porque quería tener como ese momento de intimidad con ella misma, no quería que la jodan mucho. El 24 de enero de 1987 nace Sofía Gala. Como les dije antes, ella lo cuenta, Sofía Gala también lo contó un par de veces, que a Moria le costaba un poco todavía como todo el papel de mamá, pero que poco a poco se fue acostumbrando a su manera. Pero bueno, en el medio seguían estando estas peleas con su marido, mucha exposición, a él lo trataban de el marido de Moria y a ella no le gustó, entonces primero que nada rompieron su pareja artística, dijeron vamos a separarnos de la forma artística, no hagamos más programas juntos, no sé qué, y finalmente en 1990 se terminaron divorciando definitivamente. Igualmente, obviamente Moria ya tenía otra parejita cuando se había separado de él, ya tenía un amorcito en el medio. El 3 de enero de 1991 Moria debutó en Brujas, una de sus obras más exitosas de todas, diría que en realidad la más exitosa de todas, que fue donde Moria por fin debutó en un papel dramático. Muchos no tenían mucha confianza en Moria en ese papel, pero Moria dijo que ella no necesitaba que nadie confiara en ella, que ella confiaba en ella sola y terminó quedando y terminó rompiendo, descosiendo el papel, tanto que 20 años después se siguió haciendo la obra con Moria ahí. Fue una obra muy icónica en su momento y muy conocida. En el momento que Brereston me lo llamó para ofrecerme Brujas, corté el teléfono y dije voy a aceptar, voy a romper todo y me voy a ganar todo. Y yo sabía,
Es algo que lo sentí en el momento que me lo propusieron. Yo siempre creí en mí. No necesité que los demás me aprobaran para hacer algo en la vida. Si me aprueban, mejor. Y si me desaprueban, es igual. Y a principios de 1991, Moria hizo uno de sus programas más icónicos y más polémicos de esa época, que era A la cama con Moria. Un programa en el que ella entrevistaba candidatos políticos en una cama, haciéndoles preguntas tabú. Preguntas sobre sexo, preguntas sobre drogas, preguntas sobre todo. Esta noche mis Simmons tienen los resortes tiernitos, dulces, muy enruladitos y totalmente blancos. Bienvenido. Pero qué placer. Muchas gracias por venir. ¿Vos sos de caminar lento o en algunas circunstancias entras en un poco de velocidad? Me gusta manso y tranquilo. Había llevado invitados hasta como Scioli. Daniel. Muy bien, qué noche nos tocó, ¿eh? ¿Qué noche nos tocó? ¿Te encantan las noches de lluvia? Lo pedí especialmente, la lluvia, el viento. ¿Pediste todo? ¿Te gusta el ruidito? Sí. Qué divino. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. ¿Contento con el triunfo? Muy contento. Qué maravilla. ¿Estás disfrutando? Había llevado mucha gente y a la gente le gustaba ese programa, que igualmente no tenía tanto rating y estaba ya en horario tipo medianoche, porque la verdad que te hacían preguntas raras. Ella era la que manejaba todo el programa, era la que hacía todo. Entonces tenía ese rol como más activo y a la gente como que le pareció poco fascinante. Igual en ese momento, obviamente, imagínense, ¿no? En la época casi nunca es tan así como dicen de no, a todos les encantó. Obviamente en la época la recriticaban seguramente a Moria Kazan, pero después con el tiempo se terminó volviendo icónica con el mundo que hay hoy. Entonces, lo que más llamaba la atención de este programa es que ella era la que controlaba todo. En 1993, Moria protagoniza Con pecado concebidas. ¿Qué era eso? Unas señoras presas que se escapan de la cárcel, una de ellas obviamente Moria, y se esconden en un convento disfrazándose de monjas. Un poquito me hace acordar a Esperanza Mía, solamente que Lali no estaba presa antes de caer en el convento, pero me encanta eso de disfrazarte de monja para desaparecer, terrible. Pero bueno, con ese Moria ganó un premio a actriz revelación en los Martín Fierro, su primer premio. En 1997, Moria empezó a hacer un talk show que era al estilo de Oprah, o capaz alguien va a reconocer esta referencia, un Crónicas de Melmac, en el que ella entrevistaba, en el programa se llamaba Con Amor y Moria, entrevistaba a gente con problemas pesaditos y los hacía hablar y les hacía conocer sus historias. Entre ellos, que es lo que les conté antes, mucha gente gay, trans o con problemas muy duros. Descarta a la gente, sino se le trata de dar una ayuda. Y así como yo siempre les digo a través de las promociones que a mí este programa me está cambiando la vida, yo creo que a esta gente también que vino y expuso su problema les cambió un poquitito la vida. Decile algo a tu hija. Que la quiero mucho. Yo también, papá. A mí me vuelve loca todo esto, Fernandita, escuchame. Te pido, por favor, no te vayas a dejar pegar más. Llamá al 102, quédate acá con la gente de producción, que de alguna manera nosotros te vamos a ayudar, quédate en el teléfono. Eduardo, ¿te mató que te dijeran que sos un monstruo? Sí. Fue un programa muy serio el que hizo Moria en ese momento, entonces por eso la querían tanto. Ella tocaba temas bastante tabú, tocaba todos los temas tabú, literal. Era muy rebelde, era muy disruptiva Moria. En esa época Moria también empezó a salir con el señor Luis Badala. ¿Por qué es importante? Porque en realidad no es tan importante, se conocieron en un vuelo, bla. No es tan importante, pero sí es importante porque más tarde iba a pasar algo bastante loco con él. Porque en 1999 Moria junta a su ex marido, Mario Castiglione, y a su nuevo novio en un programa haciendo todo tipo de preguntas. Muy buenas noches. ¿Se conoce? El señor Mario Castiglione, mi ex marido, el señor Luis Badala, mi actual marido. ¿Cómo estás? Gracias. Pero muy bien, como dos caballeros que son. Mario, ¿en qué nos equivocamos? Como una entrevista hacia los dos, hablando sobre su ex relación con su ex marido y hablando sobre su relación con su novio. Y todo como muy
tranquilo, sin tensión, nadie se estaba por cagar a piñas en ese programa, hablaban de todo. Un loco, la verdad, pero terminaron el programa brindando por todos, brindando por el amor. Mario Castiglione igual terminó falleciendo en el año 2000. Ahora, ¿por qué Moria había hecho este programa medio morboso con su ex marido y con su novio? Ella decía que ella conocía las historias de su público, pero que el público tenía que conocer la suya. Entonces a ella le encantaba ventilar, me encanta esa excusa, le encantaba ventilar y contaba toda su vida al público porque el público merecía saber y la rebanco. En los 2000 Moria volvió con la obra de teatro Brujas y después también volvió como vedette junto con Graciela Alfano, la famosísima Graciela Alfano, en una obra que se llamaba Cantando bajo la deuda. Y acá pasó algo medio bizarro en la vida de Moria, la verdad me encantaría saber por qué mierda hizo esto, creo que no vi ninguna entrevista de ella hablando sobre el tema, pero en 2005 Moria se postuló para candidata de diputada en un partido tipo de derecha, de centro derecha, pero ella no llegó porque consiguió solo 30.000 votos y no llegó a entrar al Congreso, pero un loco, ¿por qué le pintó esa? Estuvo 3 meses sin hacer shows ni nada más para meterse en su campaña política. En 2007 Moria empezó su era empresaria y abrió su restaurante Moria Resto y después también abrió una academia de baile que se llamaba Escuela de Arte Moria Kazan, en el que daba clases de danza. Pero algo que fue muy importante en lo mediático en esta época de Moria Kazan fue que llegó a semifinalista en el Bailando por un Sueño. Lo que hizo que Moria en 2008 entrara en el panel de jurados de Bailando por un Sueño, que nos dejó los momentos más icónicos de Moria que quedan hasta el día de hoy. Le crece todo menos la voz. Siempre lo mismo, porque no puede resistir la verdad, mentiroso. Adelante esta señora, cuando viene a llorarme a mi casa, insoportable. Merezco respeto. Y esto es un de respeto. Una cosa. Yo no soy ni misógino, ni ya sé. ¿No ves que es un misógino y me está echando del jurado? Un atrevido. Bueno, me está echando del jurado el caballero. Se lo dejo, la silla, que ponga a quien quiera. Minuto, Moria. Pesado. Está hablando de tu jurado, Moria. Evade. Mentiroso. Un minuto, Moria, por favor. Bueno. Igualmente, Moria siempre siguió haciendo mucho teatro. Moria siempre fue mucho más del teatro que de la tele. En 2010 volvió Brujas y también se inauguró una sala del Teatro Broadway con su nombre. Icónica en el ambiente del teatro. Por eso Moria es mucho más icónica para la gente que la llegó a ver en los 2000 o antes, diría en realidad antes, porque era mucho del teatro. Hoy en día en Argentina sí se va al teatro, como que sigue estando Calle Corrientes bastante activa, pero no es algo que haga todo el mundo. Hoy en día todo va más por el lado de, obviamente, de las redes sociales, la tele y todo. Pero llega el 2012, donde Moria lanza su autobiografía. Un libro contando su vida, donde, bueno, también presentó algunas cosas como lo que había pasado con su abuelo, pero tuvo la mala suerte de que en el medio pasó lo peor en Paraguay. ¿Qué pasó con Moria? Que, bueno, algunos sabrán, algunos no. Moria cayó presa en Paraguay, no en ese año, pero ¿qué había pasado en ese año? Moria fue a hacer un evento a Paraguay donde tenía muchos fanáticos y a ella le gustaba la idea y dijo, bueno, voy a ir a plantar banderitas allá, voy a hacer un evento, y hacía un desfile. Para ese desfile, un señor que tenía una marca que se llamaba Armando Joyas le ofreció $1.000 a cambio de que ella usara sus joyas, que al parecer, supuestamente, estaban valuadas en $70.000 y $10.000 los aritos. Le pagaba $1.000 para que las usara. Y Moria como que dijo que a ella no le gustaban mucho las alhajas, no le gustaba mucho usar cosas así como muy de joyas, porque a ella le gustaba después salir con el público y tenía miedo de que uno o se lo roben, o se lo arranquen, o se enganche. Pero que dijo que sí porque, bueno, qué sé yo, eran $1.000 y además eran lindas y era un desfile, no era un show, así que no se le iba a enganchar, y las usó. Yo fui a Paraguay a presentar un evento con gente más paraguaya que argentina, porque como estoy tratando de estoy poniendo una escuela de arte allá, estoy poniendo una agencia, entonces debido a esto estamos formando una empresa. Debido a esto hacemos un mega evento
donde se hace un desfile. En un desfile se sabe que cada cosa que uno se pase, o pase un chivo, recibe o una prenda en canje, o un dinero en canje, o lo que fuese. A mí, para lucir las joyas de este señor, me habían dicho que me iban a pagar $1000. Yo generalmente, $1000 como para, si podés pasar una campera, para decir joyas Armando. Bueno, moraleja, yo no uso joyas, simplemente por una razón, pues yo nunca actúo en el escenario tipo altar. Yo me bajo del escenario e interactúo con la gente. Entonces usar cosas es peligroso, porque alguien te tira del cuello, te podés enganchar tu ropa, pero debido a que era un evento y que era un desfile, en este sentido me las puse. Moria usa estas joyas, que a todo esto ella contó que estaban pasando cosas raras ese día, como que por ejemplo antes de ponerse las joyas, el hombre de las joyas le sacaba fotos, cuando se las puso le sacaba fotos, no le paraba de sacar fotos, y cuando ella termina todo el desfile se va para el camarín, donde ella dice que iba a ser una excepción, porque ella contaba que ella no solía recibir gente en el camarín como para poder bajar después de todos los shows, pero como era un desfile dijo, bueno, voy a abrir mi camarín. A todo esto le pidió a uno de sus asistentes que le sacara las joyas, obviamente, y las guardó. ¿Qué había pasado también raro? Que a Moria ya le empezaba a oler lo que estaba pasando. Las joyas, que supuestamente eran tan caras, se las habían dado en una caja de cartón. El asistente guarda las joyas en la caja de cartón y en un momento entra la pareja, entra Armando Joyas con su mujer. Al principio todo bien, hablando, la mujer se había alejado de ella contó que estaba como, imagínense acá, y Moria estaba allá, y le sacaba fotos, no le paraba de sacar fotos, y mientras tanto empezaron a hablar sobre el desfile, todo muy bueno, no sé qué. El hombre le empieza a preguntar por las joyas. Y ella le dice, mira, las joyas están ahí, están en la caja. Pero ¿qué pasa? En un momento vienen la pareja, ellos dejaron las joyas, la pareja esta de los joyeros vienen al camarín y obviamente como Moria había dicho de que iba a estar entrando y saliendo gente, había mucha gente entrando y saliendo todo el tiempo, pero que la caja estaba en un lugar donde ellos sabían, o sea, que la habían visto. Ahora, el joyero le empieza a preguntar por las joyas, a lo que Moria le dice, están ahí, están en la caja. Y el joyero abre la caja y supuestamente no había nada. Y otra de las cajas donde supuestamente estaban los aritos estaba en otro lado y tampoco tenía nada. A lo que Moria como que dijo, yo no hice nada, yo estoy sentada acá en el camarín sin hacer nada, ¿por qué me llevaría las joyas si ni siquiera me gustan las joyas? Y a todo esto el hombre dijo que iba a ir a buscar a alguien para que lo ayudara a buscar las joyas. El hombre se va, pero la mujer del hombre, de Armando Joyero, se queda ahí. Se queda en el mismo lugar que estaba antes y le seguía sacando fotos a ella sin el collar. Muchas. Y dijo que hasta que el marido no volvió, ella no le paró de sacar fotos. Y una vez que él volvió, Moria en esta cuenta de que cuando el joyero se lleva a la mujer la saluda diciéndole, hasta pronto, reina. Una vez que Moria ya estaba volviendo para Argentina en el avión, se sube un oficial y le dice esto de que tenía una denuncia por haberse robado unas joyas. Y le dice que si quería se podía resistir y volverse para Argentina o podía quedarse, a solucionar el tema. A lo que Moria le dice, yo no hice nada, así que voy a bajar y voy a ir a la estación a solucionar todo esto para que me tomen la declaración. A Moria obviamente le consiguieron un abogado en 3 minutos y estaba en la comisaría que se tuvo que quedar toda la noche porque la fiscal recién le iba a tomar la declaración al día siguiente. Moria contaba que aparecían muchos fanáticos paraguayos que le pedían perdón, que les daba vergüenza todo lo que estaba pasando y le llevaban cosas. Muy querida por el público, por el pueblo, Moria. Ahora, a Moria le toman la declaración y la dejan irse. Volvió, todo bien, hizo su descargo de lo que yo estoy contando en Showmatch, en un video de 30 minutos, está todavía subido en YouTube. Pero esta historia sigue. En 2015, Moria va a volver a Paraguay para terminar de resolver estos problemas judiciales y la policía ya la estaba esperando en el aeropuerto y se la llevaron. Se la estaban llevando por todo el tema de las joyas presa. Y cuando le hacen el cacheo, le encuentran en la cartera. El cacheo es básicamente revisarte todo antes de entrar a la cárcel, no para que no te estés metiendo nada ilegal. Le encuentran una bolsa de cocaína, como 1,5 gramos de cocaína, a lo que ahí le sumaron
otra causa a Moria y ya tenía la prisión preventiva. Moria, todo esto, estuvo presa 9 días en Paraguay. De ahí salió esta foto icónica de Moria. Yo no tenía idea de que había salido de ahí. Realmente no tenía mucha idea, voy a ser completamente sincera en este video. Yo no tenía mucha idea de la historia de Moria antes de empezar a hacer el video porque la amaba, pero nunca me había puesto a averiguar mucho. Pero ella estuvo presa 9 días por lo de la merca y por lo de las joyas. Que a todo esto Moria negaba las dos. Y a todo esto, en esos 9 días, Moria se hizo muy amiga de las chicas que estaban con ella en la celda. Decía que todas la trataban muy bien, que eran ramorosas, que le daban para ponerse las pestañas postizas. Mismo Moria, cuando ya después de salir de la cárcel, volvió varias veces para ver solo a sus amigas que seguían presas. Como que Moria siempre fue como más la diva del pueblo, por así decirlo. No como Susana Jiménez. Susana Jiménez era como más diva. Moria era como más querida por el pueblo porque, bueno, se metía en todas. ¿Qué pasa? A Moria la terminan liberando porque, bueno, hizo un acuerdo extrajudicial y, por otro lado, por el tema de la coca, la terminaron dejando ir porque ella se proclamó adicta, según el Diario de la Nación. Que yo te la perdonarán, porque a todo esto me encanta, en Paraguay es legal tener hasta 2 gramos de cocaína. 2 gramos, ojo, no te vayas a pasar. Un fun fact que también es bastante gracioso: mientras ella estuvo presa esos 9 días, en Argentina se estaban haciendo tipo convocatorias, marchas en el Obelisco para que liberaran a Moria. Ahí está, bueno, también está Vicky Cipolita, que están haciendo una marcha, hay un montón de famosos. Juan, ¿me escuchás? Mirá la cantidad de gente que hay, Una locura. Bueno, esto es en vivo, amigos, Y acá, con esto de la prisión en Paraguay, más toda la novela que hizo sobre monjas escapándose de la cárcel, bla, tiene un poco de contexto para que se acuerdan, algunos se acordarán, algunos no. Netflix tiene una serie que se llama Orange is the New Black. Esa serie trata sobre minas que están presas, básicamente, y a Moria la llamaron para hacer el tráiler, que salió esto. An inmate from Litchfield Federal Prison is attempting to contact you. To accept this call, please press 1. ¡Aló! Piper, adoración. ¿Sos vos, mi amor? God, I miss you so much. Viste, de nuevo acá adentro. Me trasladaron a Asunción, nunca un Dubai. Decir que con las chicas me llevo brutal, numeral nivel. So you're done being mad at me? Déjate de joder, Piper, con esa historia. Vos sabés que yo detesto esta cosa del pasado, todo lo pasado pisado, odio, te digo, me digo, le dije. You're the best friend. You are the best friend. ¿Cómo están las cosas con Alex? I don't know, I feel like I need to tell her that I'm sorry. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. I feel like I need to tell everyone that I'm sorry. Dejate de tanta historieta, sos muy voltera, sos calecitera. Si querés reír, reí, si querés llorar, llorá. ¡Me cortó! ¡Y llorando! No le creo nada. Esta llora mucho, pero ahí adentro tiene un harem. Oh. Pero ahora vamos a tocar otro tema que también fue bastante pesado en la vida de Moria, que fue toda su relación con su hija Sofía Gala. Sofía Gala fue muy expuesta desde chiquita, obviamente, porque sus papás eran los dos bastante mediáticos. Tuvo una hija relativamente joven y en 2013 se sabía que ella había caído en una adicción a la cocaína. Como ella tenía esta adicción, no podía conseguir muchos trabajos estables, entonces le pidió a su mamá que hicieran un programa juntas. Ese programa juntas que hicieron se llamaban Malas Muchachas. Un día Sofía Gala llega tarde a ese programa y Moria se recalentó. Todavía estoy acá esperándote, sin vergüenza, esperándome si lleguemos sin vergüenza, atrevida. Retírate, que se vaya acá, no la quiero yo acá. Porque así yo le voy a no van afuera un ratito. No quiero hacer el programa. Está afuera, y te caminas. Anda, que me da un ratito más. Hagamos el programa, mi amor, esto es un acting para vos, yo no voy a levantar una piba. Déjame de joder. Tranquila, no lo quiero hacer a ella. Es un acting porque es una vergüenza y un papelón lo que hizo. Quiero hacer el programa con vos llorando, nena, encima me tengo que sacar todo, quédate con ello. Sacala, no lo quiero hacer a la chica, que se vaya. No estoy llorando. No soporto, yo no la quiero hacer con ella, si no hace ella no la quiero. Moria se calentó tanto que la echó del programa y después se fue a Intrusos a contar lo que le estaba pasando a su hija. Esa
vida totalmente con persianas cerradas, con madre que duerme hasta tarde. Madre que duerma hasta tarde. Es algo desagradable. ¿Es una chica triste, Sofía? No sé si es triste, es como... Tiene un dilema existencial que creo que se lo afirmó desde que trabajó con Peña también. Para ella había sido una catarsis, pero estaba contando cosas bastante privadas sobre su hija, en las que, por ejemplo, decía que ella era muy adicta, que era un quilombo y que tenía descuidada a su hija. Porque Moria, la verdad que se la llevaba bastante seguido a su nieta, porque bueno, Sofía a veces andaba medio cualquiera, pero Moria salió a decir esto en televisión, en Intrusos encima, que a todo esto después Sofía Gala dijo que a ella le había dolido un montón que habían hecho eso, pero que un poco la entendía su mamá porque era de la forma que se había manejado toda su vida con los medios, o sea, básicamente contando todo. Igualmente Sofía Gala se terminó recuperando. Hoy en día la hija de Sofía Gala ya es grande. La otra vez me apareció un TikTok de Moria yéndola a buscar a su nieta con Sofía, y la verdad que es gigante la hija de Sofía. ¿Cuántos años tiene? Pero muy tierno el video. Bueno, igualmente en diciembre de ese mismo año, cuando se pelearon, en 2013, 2014, 2015, se terminaron reconciliando, obviamente, y Moria le pidió perdón por haberla expuesto tanto. Pero igualmente muchas veces salió Sofía Gala, lo pueden encontrar, qué sé yo, en PH podemos hablar, salió Sofía Gala a hablar sobre sus adicciones más en profundidad, pero este no es un video de Sofía Gala, es de Moria. En algún momento capaz tocaremos más ese tema. En este año que había explotado todo, Moria conoció a un empresario español que se llamaba Xavier Ferrer. ¿Qué pasa? No era mediático, pero sí tuvo un gran quilombo con Moria, que fue básicamente cuando a Moria le hicieron cornuda en plena televisión nacional. Básicamente a la revista Paparazzi, que la manejaba Luis Ventura, el de Intrusos, persona altamente conocida por ser como Ángel de Brito de su época. O sea, Ángel de Brito sería como el de la época, bueno. A él le habían llegado fotos de Xavier, del marido de Moria, con una chica de 25 años. A lo que a todo esto, Luis Ventura llamó a Moria y le preguntó si podía contar esta noticia. Y Moria le dijo, si es verdad, vos mandale, si es verdad. Y se la rebancó y lo publicaron en todos lados, y resulta que bueno, sí era verdad, pero Moria, lejos de ponerse a llorar, Xavier sí salió a llorar medio en la tele, tipo salió como medio... Ahí vemos a Xavier que está esperando a Moria, 2 de la mañana. Xavier, unas palabras, por favor, unas palabras, Xavier. Lo habían grabado como llorando, como vieron que en el video de la China Suárez también había pasado con el cantante de Maná. No sé si era el cantante de Maná, creo que sí, pero que también había como llorado en vivo y la otra ahí mostrando las tetas. Bueno, había pasado lo mismo con Moria, que Moria empezó a decir... Me saqué al Borda de encima. El Borda es el psiquiátrico de hombres como más turbio. Me saqué al Borda de encima y ahora cagate que ya no tenés más cajero automático total las 24 horas. Moria siempre como un nivel arriba, siempre queriendo redoblar la apuesta, y la verdad que la mayoría de veces lo lograba. Y acá se viene como una parte medio enquilombada con el tema de las relaciones de Moria, porque acá conoce a un artista plástico que se llamaba Humberto, que estuvieron muy poquito tiempo y se casaron en Italia en 2019. Pero se casaron en 2019-2020, pandemia. ¡Pum! Moria no lo vio nunca más, porque a todo esto, en el medio, o sea, mientras se había casado y todo, ella tenía otro novio que, ¿saben dónde había salido también? A la cama con Moria. Este chabón... ¡Ay! Fernandito Galmarini, ¿cómo estás? Mirá, ya se vino preparado. Ahora estaba con Moria. ¿Cómo se llamaba este chabón? Pato Galmarín. Tuvieron una relación y después finalmente en 2022 se casaron. Pero bueno, más o menos ¿qué anda haciendo hoy en día Moria? Porque ya estamos llegando como más al presente. Moria sigue trabajando bastante, siguió haciendo Brujas 20 años después, como medio un reestreno. Tuvo su podcast La One que hizo con Damián Cook. Y hoy en día la verdad que Moria sigue resaltando bastante porque bueno... tuitea, le gusta tuitear como cosas medio bizarras. También algo muy loco es que Moria no sé si tiene un canal de streaming o fue solo esa vez o hay pocos capítulos de ese canal de streaming, que le hizo una entrevista a los Swagger Boys, que son como nada que ver, pero al mismo tiempo todo que ver. Pero porque claro, a ella le encanta como lo que es disruptivo, entonces agarra a toda la gente disruptiva. Y con esto dicho de Moria siguiendo a las generaciones a trote, vamos a hablar sobre los bardos
de Moria. ¿Cuáles fueron los bardos que tuvo Moria? Vamos a empezar primero con la historia con Susana. Susana y Moria, divas de la misma época, más no iguales, eran amigas. Según Moria, no eran tan amigas en su momento, solamente que trabajaban juntas y bueno, terminaban como teniendo relación por eso. Pero ¿qué pasa? Eran la bomba que había en ese momento junto con Mirta Legrand también. Susana ocupaba el lado de la rubia inocentona que todos querían porque era como medio tierna, lo boluda que era. Moria era la sacada, que algunos la odiaban, otros la amaban, pero era icónica ella peleándose con todo el mundo. Y Mirta era Mirta. Y eran como las divas de ese momento. Pero Moria, por alguna razón, nunca llegó como a instalarse como lo hicieron ellas, como lo hizo Susana, porque muchos la comparan de ese lado a Moria diciendo ella nunca llegó a lo que llegó Susana, que no sé qué, pero Moria nunca llegó a lo que llegó Susana porque no quiso. Porque Moria, toda la carrera que se hizo, no se la hizo por un show conocido. De hecho, yo no conocía ningún show de Moria más que ella en el Bailando. Pero ella era conocida por su personalidad, por las cosas que se metía. Por otro lado, Susana Jiménez sí se había hecho muy conocida porque la pegó re bien con su programa. ¡Ay, qué lástima! ¡La casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana. Hola, Susana. Además, algo que tenía Susana que no había hecho Moria, sí lo había hecho Moria, pero no así, que era su marca en la televisión. A Susana la veía mucha gente y todos en sus casas miraban la tele para ver a Susana, al punto de que sus picos de rating eran de 4 millones de personas mirando al mismo tiempo su programa. Cosa que Moria nunca hizo, o sea, sí hizo programas de tele, pero como ella era tan sacada, sus programas no eran en el horario de nenes, sus programas no eran en el horario que podía ver toda la familia, sus programas eran como más para otra especie de nicho, pero Moria también quiso quedarse ahí. No es que fue como, ay, la vida me llevó a eso. Moria se quiso quedar en eso porque también ella era la distinta. Pero bueno, tenían como esos roces que irradiaban los medios porque entre ellas no habían tantos roces, hasta que bueno, llegó una época que no es hace tanto que Moria empezó a hablar sobre su relación con Susana, en la que ella decía que no eran amigas, que no hablaban, que no se llamaban por los cumpleaños, pero que como que había más onda del lado de Susana que el de ella. Lo admitió ella misma. Dijo, Susana me vino a ver un par de shows, yo nunca la fui a ver ella se lleva bien con mi hija, me invitó alguna vez a Año Nuevo, pero yo no quise ir, no tenemos relación de amigas, pero sí somos compañeras, o sea, está todo bien. Cosa que obviamente los medieron y empezaron a decir como que se odiaban, pero después Moria salió a aclarar de que no, que estaba todo bien entre ellas, pero que no podían forzar una amistad, que ellas eran amigas en los 80, que ya está, es algo que se quedó en los 80, ¿no? Que iba a seguir manteniendo, pero que se llevaban bien, porque por algo iba a sus programas. Después, la grieta de Susana y Moria se terminó armando con todo el tema más político, una vez que Susana empezó a apoyar a Macri, empezó a apoyar más al lado, más tirando a la derecha, mientras que Moria se iba más para el lado de la izquierda, como siempre se había ido más para ese lado, y ahí la gente como que ya cruzó esa línea. Moria era de los progres y Susana era además las señoras y los conservadores. Esa era la línea que había marcado la gente igual a todo esto, obvio, ¿no? Porque ellas nunca se hablaban tanto de ese tema. Capaz alguna vez Moria le tiró algún palito, pero nunca fueron peleas exageradas entre ellas dos, también porque Susana tiene todavía ese papel medio infantiloide, medio de soy una pelotuda, jaja, ríanse de que soy una pelotuda, es porque soy rubia. Pero bueno, ese es el lore de Susana y Moria. No hay tanto como se cree. Seguramente en la Deep Web hayan un montón de cosas tipo, no, Susana se cogió a un novio de Moria, Moria se cogió a un novio. Bueno, pero esas cosas, si no están en internet, yo no las miro. De hecho, lo de Susana y Moria, vamos a hablar de algunos de los bardos más icónicos de Moria en el Bailando y en general. Primero, vamos a empezar con el bardo de Moria en el Bailando con Silvina Escudero, que ella estaba haciendo su baile, Moria la criticó, a ella no le copó una mierda y se empezaron a meter en el tema de que a Silvina Escudero se le había muerto 1 semana o 2 semanas antes la abuela y lo había usado como medio como excusa para decir que no estaba rindiendo bien con eso y después por alguna razón dijo que estaba en su mejor etapa personal y ahí Moria como que le empezó a pelotudear en este video. A mí no me importa el puntaje final y lo único que voy a decir
que me parece que vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos en dirigirse en mi vida. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa, atrevida. Te estamos diciendo una cosa, se calla el decorado, atrevido, maleducado. Si estoy hablando, no me interrumpas. A mí no me vas a decir irrespetuosa a vos, porque yo no te estoy ofendiendo. A mí vos no me decís irrespetuosa. Tenés cuidado y respetame vos. Respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Si estoy hablando, no me interrumpas. Me harta con esos humos esta. No, Moria. Yo te voy a decir una cosa. Venís a dar lecciones de moral acá, por favor, haciéndote qué, el apóstol de qué, de la buena ética, dejate de joder. Marcelo, cuando me dejen hablarte. No, habla, decime. Un minuto, por favor, así puedo expresarse. Yo la verdad que, Moria, vos te admiro un montón y siempre... No me interesa que me admires ni que me digas, estamos en un jurado, no me interesa. No me des ningún halago, no te lo creo. A mí no me importa lo que vos me creas o no. Yo quiero decir algo y si Marcelo, que es el conductor... Sí, decía, verdad. Si a vos te parezco pesado, lo que sea, a mí no me importa. Yo siempre te respeté y respeto lo que digan, por más que me critiquen o no. De mi familia... No respetamos, no sois irrespetuosas. ¿Qué pasa el decorado este, atrevido lumpen? Pero un minuto, Moria, un minutito para que diga que es de mi familia, que para así completa la frase, pues tenemos... Sí, Silvia. Antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está, lavate la boca, Moria Kazan. Porque perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela. Yo te quise recordar que si hace una semana que murió tu abuela, no podés estar en tu mejor las cosas que me pasan en mi vida. No podés estar en tu entonces no mientas, Silvina Escudero. No mientas. Bueno, con respeto. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula. No seas subestimativa de la gente. Te estoy hablando que si la semana pasada se murió tu abuela y decía que estabas triste, no podés decir que estás en tu mejor momento personal, porque el que nos tomás el pelo y la que miente sos vos. Bueno, yo creo que hay una cuestión de... Que se calle el lumpen. Terrible. Su segunda pelea fue con Silvia Zuller. ¿Sabe qué pasa? Cuando se pone así se pone vulgar. Y no le queda bien a una señora ser vulgar. Esto se llama bailando por un sueño y realmente bailar no hemos visto nada. O sea, no, ya se nota perfecto que nunca hiciste nada, Silvita. Sí, es verdad. Absolutamente no necesitabas aclararlo. Pero de cualquier manera no vi para nada una soltura. Por supuesto hicieron como un número cómico de varieté de circo. Eso es divertido. Vos con tu carita así toda blanquita, tipo piñón fijo, y tus mechitas, y toda tu cosa. Moria, ¿por qué no hicieron la pista de patinaje sobre tu cara? Esa cara de caballo larga que tenés así. Sos tan vulgar, tan vulgar. Marcelo, es lógico. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Ya sabemos. Ok. Zuller. A ver, Zuller, acércate, negra. ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. Bravo, Moria. En 2007, estoy recopilando algunas de las más icónicas también porque no da el tiempo, genuinamente no da el tiempo para todos los bardos que tuvo Moria. Hay canales enteros de YouTube que se encargan de resubir todos los bardos de Moria. Yo voy a dejar como los que a mí más personalmente me copan. Una que es un poco más reciente fue la pelea de Moria con Pampita, porque Pampita decía que Moria regalaba nota. Un reality fiction, porque en algún momento entramos en realidad, en otro la ficción. Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardo Jaín Pampita, porque dice, lo que a nosotros no nos gusta, a ellos yo le pongo, a lo que a mí me gusta le pongo, bueno, y a ellos lo que no les gusta a ellos, lo que nos gusta a nosotros. Pero a veces se caen en la pista y le ponen 10, dale. ¿Por qué les regalan? Porque si se caen yo no puedo pensar lo mismo de vos ensayaron. cuando le regalaste un 10 a Zaira, qué sé yo. ¿A quién? No es regalar. No me acuerdo a quién le pusiste 10 que no tenía nada que ver. No, yo no regalo 10 a nunca nadie, te vale un digo, montón mi puntaje. bueno, no seas jurado de jurado, no seas buchona. No nena. soy buchona, pongo lo que se me antoja. Pero entonces no digas regalar, pues yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy bruja, que debuto el 3 de enero. Qué sensible y me está podía haber ido de Moria, vacaciones dale. y no me doy. Me banco todos los días que le regalan a todos los participantes que bailan pésimo. Hay que ser profesional y me la y dejar de rebanco joder acá, con el jurado. Nunca que digo nada, regalamos me quedo notas. callada. Bueno, basta. Y te la
pasás regalando puntaje a todo el entiendo mundo. lo que hablás porque yo tu también voz- soy una señora de 45 años. No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora. Vengo acá. Mucho más Bueno, señora ya que está. vos, capaz. Claro, Pero claro. esta Señora que señora vos que querés no es gritar señora. loca. Deja de decir que regalamos nota, ridículo. Sí, regalás un montón y lo pero ve esto es lo todo que me el parece. mundo. Esto te No parece lo a veo vos, yo, no, lo no. ve todo el mundo. Pero por Moria, favor, son dos no divinas. a dar dos. lecciones de lo que uno regala. Bueno, ok. Querés tener razón y ser señora, Hace ser años señora. que no me dejó ni Ay, por amén, nadie. amén. Ni por vos, Padre ni por nuestro, nadie. amén. Ay, Pampita medio que fue la única que le hizo bastante frente a Moria en ese momento, ¿eh? También la pelea en el bailando de Nacha Guevara contra Moria, en la que se entendía como que ellas eran amigas medio intermitentes, pero se pelearon. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cuánto? Si me gustó? Si te puedo preguntar. No, si están bien con Nacha, porque siempre. Muy bien. ¿No es cierto, Nacha? ¿Estamos bien? Sí, cuando decís esas cosas, voy a ser muy sincera. Cuando dices Muy esas insincera, cosas, dijiste, acto Uy, se fallido. picó esto, ¿eh? no es que me moleste porque la conozco a Moria mucho y ya he hablado. No tanto, más te conozco yo a vos. Bueno, la verdad, dejémoslo pasar, está todo bien. Está todo bien. ¿Sabes No, cuándo pero ibas a decir algo. No, cuando se meten con, por ejemplo, con Deepak Chopra o con la chantada de la espiritualidad, eso no es que me hiera. No, pero la porque yo imposición de conozco- manos es fuerte, no mi es- amor. no es mi Yo también camino. tengo que aguantar cada cosa acá porque la Bueno. imposición de manos me parece una chantada. O que no tiene nada que ver con filosofía, meditar, filosofía cuántica, Bueno, salto cuántico y está la bien. meditación. Me pareció una chantada. Que Dios Pero te ¿qué querés perdone. diga? Ya Bueno. Y ahora yo les estaba mostrando esto como un poquito de resumido porque quiero entrar a el bardo jugoso de Moria. Al bardo de Moria con Carmen Barbieri. Literalmente hay un video de casi una hora solo del bardo de Moria con Carmen Barbieri. La verdad que esa mujer la amo. Amo a la mujer que hizo ese video. Moria conoció a Carmen Barbieri cuando ella era una adolescente porque Moria era amiga de la familia. Por el trabajo era amiga de la familia de Carmen. Medio que la vio crecer a ella. A todo esto, Moria le regaló a Carmen Barbieri el vestido que usó en su debut de baile. Y tuvieron un par de obras juntas. La primera obra en la que trabajaron juntas fue la de Aquí se mata de risa. Después trabajaron un par más, pero la última en la que trabajaron fue en 1989 en la obra Increíblemente Juntos. Ahora, esta rivalidad empieza en 2006, cuando Moria estrena su obra Bailando por un voto. ¿Qué había pasado? Carmen Barbieri ese año había ganado el Bailando por un sueño y empezó con su revista que se llamaba Irreversible, donde imitaba a Moria y se burlaba de ella. Pero acá en los medios había empezado el chisme heavy, porque Carmen empezó a decir que ella era mejor que Moria. Acá empezó el bardo de verdad, porque Carmen Barbieri empezó a decir que era mucho más talentosa que Moria había descuidado su matrimonio con el padre de su hija, Sofía Gala, y que ella tenía un secreto muy oscuro. Ahora, Moria no le había respondido a todo esto, como que medio que no le dio bola, hasta que Sofía Gala la llama llorando cuando se enteró de todo esto, diciéndole cuál es el secreto oscuro. O sea, mi papá no es mi papá, ¿entendés? Tipo, él se puso muy mal y ahí Moria dijo, con mi hija no se mete nadie. Y entonces Moria salió a responderle diciéndole cuestión de peso. Nunca le contesté nada en toda la temporada, lo único le dije un día que Dani me siguió, creí que estaba viendo Cuestión de Peso. Me acuerdo. Nunca hablé de ella en toda la temporada, más que creo que le dije que me admiraba y que creo que el hacerme es un acto de admiración. Ahora, todo esto es casi naif que diga que tiene más talento, que no toco, que no sé, o que discrimino. Yo justo, Josefina Libertad, antidiscriminación, por favor. Y que no se victimice porque es un mamarracho. Que no me busque, o sea, no me busque porque me va a encontrar, pero ya se terminó la temporada, que deje de colgarse, dale, dejate de hinchar la pelota, ya te lo pedí. Moria, vos no le contestaste, y es cierto, y nos llamaba mucho la atención. No le contestaste por qué a ella. Porque no está a tu altura. Porque no está a la altura, porque yo le contesto a la gente que tiene categoría estelar, o que ¿para qué le voy a dar entidad? Si lo que está buscando es que yo le conteste, ¿para qué le voy a seguir dando entidad? Porque Moria la verdad que la jodía mucho a Carmen con que era gorda y Carmen la jodía mucho con que ella era mejor que ella. Como que era un bardo muy... Al principio a veces se tornaba serio y la mayoría del tiempo igualmente era para los medios. Pero sí había veces que se metían un poquito... Y Carmen Barbieri le decía discriminadora a Moria.
Pero ¿qué pasa? Y después se siguieron peleando por quién era la mejor, quién era la artista más completa, quién era la más conocida y bla. Pero ¿qué pasa? Un día Mirta Legrand decide juntar a estas dos mujeres del espectáculo en su mesa y a ponerlas a hablar. Queremos avisarles que esto termina acá. Sí, ¿ok? no, en serio, no se los digo en serio. Tenemos que hacer móviles para programas de eventos y que los haremos, forma parte de la regla del juego. Que lejos igualmente de haberse peleado como unas locas en esa mesa de Mirta, ellas hablaron lo más bien y dijeron que ahí se solucionaba todo su bardo. O sea, que lo iban a seguir en los medios, nada más por el tema de, bueno, promoción, a estar peleando les traía gente, pero que ya estaba todo bien entre ellas. Hasta que en 2011 Moria sale a decir que Carmen Barbieri es una discriminadora. ¿Qué había pasado acá? ¿Por qué Moria salió de la nada a decir esto? Resulta que la nueva peluquera de Moria había sido asistente de Carmen Barbieri y le había contado de que Carmen la había echado por ser trans y por tener una enfermedad muy fuerte. A lo que la boluda de Carmen Barbieri responde en la tele que no la habían echado por su enfermedad, que la habían echado porque no querían transformistas en la obra. Recién me entero, ¿qué está hablando? ¿De qué habla? ¿Ves esas cosas de Moria? Bueno. Julieta se llama, ¿la conoces? Julieta era mi asistente. Claro, ella dice que fue echada de tu compañía cuando se le detectó una enfermedad. Para nada. Primero que era mi asistente y estaba trabajando en el escenario como vedette, media vedette, que nunca se enteró Faroni que era un travesti, pero nunca se le discriminó. Fue echada cuando se detectó una enfermedad. Escenario porque Faroni no quería transformistas en esa revista y bueno, tuve que decirle que terminaba su trabajo, pero nada más. ¿Cómo voy a discriminar yo a gente por alguna enfermedad cuando yo he pasado las... Igualmente, la peluquera de Moria terminó denunciando a Carmen porque la tenía trabajando en negro y Carmen le terminó teniendo que pagar la plata. Pero se siguieron peleando bastante fuerte, encima medio violento, hasta que su reconciliación, para mí es terrible cómo se reconciliaron. Resulta que a Carmen Barbieri, el marido la cagó con una piba y esta amante del marido de Carmen Barbieri empezó a ir a todos los canales de chismentos a contar todo. A lo que Moria se empezó a burlar de la mina y Carmen se empezó a burlar de la mina y las unió el bardo, las unió a burlarse de la misma mina, porque era una boluda igual. En 2017 fue una de sus últimas peleas cuando a Fedeval, el hijo de Carmen Barbieri, algunos se acordarán de él o no, me parece que él también debería tener un video solo, lo denuncia Barbie Vélez, que también había estado en el Bailando, por violencia de género. Esto es algo que igual se repitió hasta no hace mucho, de que es un golpeador, es Fedeval. Pero ¿qué pasa? Moria le dijo pendejo en el Bailando. Entonces Carmen se recalentó porque con los hijos no, porque las dos eran con mis hijos no, con los hijos no se jode. Pero obviamente Moria le creía más a Barbie Vélez en ese sentido también porque ella también había pasado por eso. Pero bueno, de ahí como que Carmen dijo, no, Moria, yo ya estoy vieja, no quiero pelear más con vos. Hasta que tuvieron la temporada de Mar del Plata, todo esto obras, y resulta que el productor le dio a Moria para que inaugurara la temporada en Mar del Plata y no a Carmen. Y Carmen se recalentó. Pero después Moria se terminó bajando de la temporada porque le molestaba todos estos conflictos por tener el mismo productor que Carmen. A todo esto igualmente, ya para 2018, ellas ya eran compañeras del espectáculo. Ellas al día de hoy siguen hablando muy bien la una de la otra. A veces los medios como que las pinchan para que ellas hablen mal entre ellas, porque bueno, fueron bardos que nos dieron la vida. La cantidad de memes que salieron de ese bardo, la cantidad de videos, de todo que salieron de esos bardos son increíbles. Pero obviamente ya está, ya pinchó el bardo, ya de qué van a seguir hablando. Con este final de chisme, porque obviamente tenían que cerrar el video con un chisme, ya a terminar con Moria. Un personaje muy querido por el pueblo argentino, muy controversial, muy disruptiva, siempre muy disruptiva, no importa en qué época estés, Moria era disruptiva. Y la verdad que una mina muy talentosa, a veces no tan apreciada solo por su talento, pero igualmente un ícono argentino con todas las letras. Una de las divas más importantes de Argentina. La queremos mucho, yo la quiero mucho, Moria Kazan, es una diva, es una genia. Pero bueno chicos, con esto terminamos la maravillosa historia de Moria Kazan.
Si les gustó el video, se pueden suscribir. No me dejen acá, porque yo sé que todos acá sacan el video. No me dejen acá, escúchenme. Termino de escuchar. Ya estuvieron 1 hora, ya me pueden seguir escuchando. Se pueden suscribir, me pueden dar like, me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Twitch. Si quieren apoyar a este canal que no monetiza una mierda, ya estoy intentando solucionarlo, pero la verdad que no hay forma de solucionarlo. No sé qué le está pasando a YouTube. No me quieren monetizar los videos. Así que si quieren ayudarme a mí con este canal, me pueden donar en el link que dejo abajo. Y pueden decirme de qué quieren que sea el próximo iceberg, de qué quieren que sea el próximo video en general. También pueden pedir de cualquier tema, no necesariamente un iceberg. Así que espero que les haya gustado este video. Estoy muy arriba. Espero que les haya gustado este video. Las y los quiero mucho. Chao, chis.